Hola, en este video vamos a resolver el problema 6 de la IMO del 2015. Un problema de combinatoria muy interesante con una condición que lo diferencia de muchos otros problemas. Así que vamos a leer. La asociación de enteros A1, A2 satisface las siguientes condiciones, que cada número está entre 1 y 2015. Y la segunda condición que va a ser clave para este problema, que K más A sub K es diferente de L más A sub L para todos los números distintos K y L. Básicamente, eso significa que 1 más A sub 1, 2 más A sub 2, 3 más A sub 3, 4 más A sub 4, etcétera, van a ser todos distintos. Ah, Así que lo que tenemos que hacer primero es analizar lo que nos pide el problema y comprender qué es lo que está pasando aquí. Así que demostrar que existen dos enteros positivos b y n, tales que el valor absoluto de esa sumatoria es menor o igual que 1007 al cuadrado para todos los enteros m y n que están por encima de n grande. Entonces, traducido al español sería que si tienes a sub m más 1 menos b, a sub m más 2 menos b, etcétera, hasta a sub n menos b, sumas todos esos números y, y le sacas el valor absoluto de la sumatoria y eso tiene que ser menor o igual que 1007 al cuadrado. Y eso tiene que ser para todos los enteros m y n que satisfacen n mayor que m mayor o igual que n. O sea, que si tienes a sub n más 1 menos b, a sub n más 2 menos b, etcétera, a sub n más 1000 menos b, significa que puedes agarrar cualquier bloque de estos números, por ejemplo, de n más 2 a n más 1000, digamos, agarras cualquier bloque, calculas la sumatoria, sumas todo lo que está ahí, luego sacas el valor absoluto y tiene que ser menor o igual que esta constante, 1007 al cuadrado. Entonces, esa es una propiedad muy especial, no todas las secuencias cumplen eso. Por ejemplo, si tenemos 1, 1, 1, 1, si esta secuencia es 1, 1, 1, 1, eso no cumple porque podemos agarrar un bloque lo suficientemente grande de tal manera que la sumatoria sea mayor que 1007 al cubo, por ejemplo, y eso ya supera la constante. Entonces, esto no va a funcionar. Algo que sí funciona es si tenemos menos 1, 1, menos 1, 1, etcétera. Entonces, si cogemos cualquier bloque de estos, podemos obtener menos 1 o 0 o 1, porque la mayoría de 1 se van a cancelar. Digamos que tenemos desde este 1, si cogemos esto, da 0, si cogemos esto, da 1, si cogemos esto, da 0, etcétera. Si empezamos desde menos 1, si cogemos solo esto, da menos 1, si cogemos solo esto, da 0, si cogemos solo esto, da menos 1. Entonces solo puedes obtener menos 1, 0 o 1. Esos son los tres valores que puede tener la sumatoria. Entonces el valor absoluto de la sumatoria solo puede llegar a 0 o a 1. Y va a ser menor o igual que 1007 al cuadrado. Entonces esto sí funciona. Entonces lo que debemos demostrar es que esa sumatoria, para esta sucesión, si cogemos cualquier bloque, entonces el valor absoluto de la suma es menor o igual que esa constante. Ah, Entonces, eso es equivalente a que el promedio, entre comillas, esto solo es una idea, no es parte de la solución, pero es para que tengan una idea. El promedio es ah, más o menos cero en el sentido de que si te extiendes infinitamente, si un bloque se extiende infinitamente, entonces de todas maneras la suma se va a quedar a cierta distancia del cero y no va a irse muy lejos. De hecho, no puede irse más lejos que 1007 al cuadrado. Eso es más o menos lo que significa. Entonces, ah, necesitamos que a sub n más 1, a sub n más 2, etcétera, sea en promedio b. Estos dos son equivalentes. Entonces, esa secuencia debe tener un promedio. Y de nuevo, no todas las secuencias cumplen eso. Por ejemplo, si tienes 1, 2, 1, 2,
Entonces, el promedio no es entero, el promedio es 3 medios. Entonces, si haces que b sea -1, vas a tener 0, 1, 0, 1, y ya vemos que esa secuencia no funciona. Si b vale -2, vas a tener -1, 0, -1, 0, y eso no funciona por la misma razón. Así que debemos demostrar que esa secuencia tiene un promedio y que además, cuando le restas ese promedio a todos, entonces la suma de un bloque no se va más lejos que 1007 al cuadrado. Entonces, eso es básicamente el problema y tenemos que hallar b y n. Ahora, en la mayoría de problemas de combinatoria, siempre se necesita un sistema o una estructura para organizar los datos que nos da el problema y notar cosas en ese sistema o estructura para poder resolver el problema. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es considerar la recta con todos los enteros positivos, 1, 2, 3, etc. Y vamos a trazar flechas desde cada punto. Por ejemplo, empezamos desde el 1, trazamos una flecha de longitud A1 al siguiente número que va a ser 1 más A1. Lo mismo hacemos con 2. Trazamos una flecha de longitud A2 y va a llegar hasta 2 más A2. Lo mismo hacemos con 3, con 4 y también con 1 más A sub 1. De aquí va a salir otra flecha, etcétera, etcétera. Ahora, aquí es donde usamos la segunda condición, que si aplicamos A sub k es diferente de L más A sub L. Esto nos va a permitir deducir de que no existe un punto al que le lleguen dos flechas de lugares distintos. Esto no va a pasar porque supongamos que sí pasa. Entonces tendríamos un número n, un número k, un número l. De k le llega una flecha l a n y de l también. Entonces esta flecha es de longitud a sub k, esta flecha es de longitud a sub l. Eso significa que n va a ser igual a k más a sub k, y también va a ser igual a L más a sub L. Entonces estos dos números van a ser iguales, pero ya vimos que eso es imposible, no se puede por la condición. Entonces esa sería la prueba de que no existe un punto al que le lleguen dos flechas. Esto no va a pasar. Entonces a cada punto le puede llegar o cero flechas o una flecha. Ahora, si le llegan cero flechas, vamos a llamarle punto de partida. Y si le llega una flecha, y exactamente una flecha, va a ser parte de un camino. ¿A qué me refiero con esto? Que van a haber caminos. Por ejemplo, el 1, del 1 va a salir una flecha y va a terminar en otro número x, y x va a ser 1 más a sub 1. De ese número x va a salir otra flecha y va a llegar a otro número y, que va a ser igual a x más a sub x. Entonces, así se va a formar de esta manera un camino. Entonces, 1 es el punto al que no le llegan flechas y a todos los demás números les llega exactamente una flecha. Entonces, así es como se genera un camino y van a haber varios caminos. Pueden haber más de uno, pueden haber muchos caminos, pero cada camino se determina por un punto de partida. Entonces, si tienes un punto y le llega una flecha, entonces puedes ir retrocediendo hasta que llegues a un punto al que ya no le lleguen flechas y ese va a ser el punto de partida. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es notar algunas cosas sobre la cantidad de caminos que hay. Y es que la cantidad de caminos va a ser menor o igual que 2015. Entonces tenemos que demostrar eso primero. Así que vamos a suponer, ok, la cantidad de caminos es menor o igual que 2015. ¿Por qué? Supongamos que no. Entonces existen 2016 caminos, al menos. Y eso significa que van a haber al menos 2016 puntos de partida. Vamos a ordenarlos aquí. Digamos x1, x2,
hasta x 2016. Y ahora vamos a considerar un número n grande que va a estar a la derecha de todos y vamos a considerar el intervalo desde n hasta n más 2014. Entonces van a haber 2015 números aquí. Y además de cada uno de estos 2016 caminos, digamos desde x sub 3, de aquí va a salir una flecha a un punto y de aquí va a salir otra flecha a un punto. Y eventualmente va a llegar a este intervalo. Y bueno, ¿cómo nos aseguramos de eso? Y aquí usamos el dato de que todos los a sub i's, o sea, todas las longitudes de las flechas, son menores o iguales que 2015. Entonces, para que una flecha se salte este intervalo entero, tendría que ir al menos de n-1 hasta n más 2015. Y eso no se puede porque la diferencia es 2016 y eso ya supera el límite de las flechas. Entonces, esto significa que cada flecha va a chocar con este intervalo al menos una vez en algún punto. Entonces, van a haber 2016 caminos, pero hay solo 2015 puntos en ese intervalo. Y además cada camino se lleva al menos un punto de ese intervalo. Entonces, por el principio de Casillas o por el principio de Palomar, esto va a significar que vas a tener al menos dos caminos compartiendo un punto. Eso significa que va a haber un punto al que le van a llegar dos flechas y ya vimos que eso es imposible, es una contradicción. Por lo tanto, concluimos que la cantidad de caminos es menor o igual que 2015. Ok, entonces esta cantidad de caminos le vamos a llamar B minúscula, va a ser menor o igual que 2015. ¿Y por qué B minúscula? Porque el mismo B minúscula del problema. Y la razón es muy simple y es que ese B justamente va a ser la respuesta a nuestro problema. Y de hecho podemos conseguir cierta intuición de que ese B va a ser la respuesta, porque supongamos que B vale 4 y que justamente 1, 2, 3 y 4 son los puntos de partida. Entonces podría pasar de que del 1 llegue al 5 y del 5 llegue al 9, los múltiplos de 4 más 1, y del 2 llegue al 6 y tenga todos los múltiplos de 4 más 2 y lo mismo para 3 y 4. Entonces podría pasar de que todos los a sub i's sean 4 y eso ocurre porque todos estos puntos, todos los puntos de lo que queda, tienen que ser repartidos entre 4 caminos. Entonces, y esos caminos, pues puede pasar de que justamente todos los a sub i's sean 4 para que cada camino tenga su espacio. Y entonces, en este caso, el promedio de todos los a sub i's sería 4. Esto es nada más una idea para una intuición, idea para intuir. No es parte de la solución en sí, pero es algo que alguien podría notar para darse cuenta de que ese B podría ser la solución del problema, que ese B es potencialmente la solución a nuestro problema. Y de hecho lo que vamos a hacer aquí es demostrar justamente de que ese B es la solución. Y ahora nos falta N. ¿Cómo conseguimos ese N? Bueno, pues vamos a considerar todos los puntos de inicio. El primer punto de inicio es 1. Digamos que le llamamos C1. El segundo punto de inicio es C2, que C1 vale 1. Así está C sub B. Entonces aquí ya están todos los puntos de partida. Lo que vamos a hacer es escoger un número n que esté a la derecha de todos los puntos de partida. Entonces ese n va a ser justamente la respuesta a nuestro problema. Y lo que vamos a tener de dato extra que nos va a ayudar es que como n está a la derecha de todos los puntos de partida, eso significa de que a cada número que está después de n le va a llegar una flecha y exactamente una flecha porque no pueden ser más de una. Y no puede ser cero porque si no sería un punto de partida, pero todos los puntos de partida están aquí. Entonces, a cada número de aquí, no, n más 3, a cada número de aquí le va a llegar exactamente una flecha. Ok, ahora vamos a probar eso. Y la manera de probar eso es la siguiente. Vamos a probar directamente la desigualdad. La desigualdad era que tenemos la sumatoria desde m más 1 hasta n
de todas las restas de a sub j menos i. O menos b, mejor dicho. Y eso tiene que ser menor o igual a 1007 al cuadrado. Ok, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar a m, a m más 1 y esta n. Entonces, lo que estamos, nos vamos a enfocar en el intervalo desde m más 1 hasta n, porque todos los ASUBs son, pertenecen a ese intervalo, a los índices de las ASUBs pertenecen a ese intervalo. Entonces, vamos a separar todos los números que están aquí en los b caminos que hay. Entonces, por ejemplo, el camino número 1 va a tener, digamos, m más algo, más p, y va a terminar en n menos algo, n menos q, y el siguiente número va a ser n más algo, n más r, y el anterior a n más p va a ser m menos algo, m menos s. También podría pasar de que un camino se saltee este intervalo entero, porque este intervalo podría ser pequeño, podría ser de 1, de 2 o de 3. Pero lo importante es que justamente vamos a notar algo y que la suma de los a sub i's, o mejor dicho, la suma de los a sub j's que tienen por índices desde m más 1 hasta n, esto va a ser la sumatoria de las longitudes de las flechas, desde m más 1 hasta n. Entonces, cuando separamos todos los números en los caminos, lo que estamos haciendo también es separar las flechas en los caminos, y lo que tenemos que hacer es sumar, cuando sumamos las longitudes de las flechas, lo que podemos hacer para expresarlo de otra manera es considerar para cada camino el último término ah, pues el último término de cada camino, y el siguiente término es donde termina la última flecha que sale del último número que pertenece a ese camino. Pues de cada camino, por ejemplo, del camino 1, empezamos en m más p, consideramos esta flecha, luego consideramos la siguiente flecha, luego terminamos en n más r. Entonces, estamos agarrando a sub m más p, estamos agarrando a sub, digamos que esto sea x, a sub x, hasta a sub n menos q, y estamos sumando todo esto. Entonces, todo esto es lo que sale del camino número 1. Y la suma de todo esto va a ser la diferencia entre este número y este número. Entonces, cuando hacemos esa separación, y vamos a hacer lo mismo con cada camino, el camino número 2, y así hasta el camino número b. Pues para cada camino, lo que está pasando básicamente es que va a haber un primer número que va a ser mayor que m y un primer número que va a ser mayor que n. Digamos que esto sea n más alfa, n más beta. Y la diferencia entre esos dos números, el primer número mayor que m y el primer número mayor que n, es justamente la suma de todas las flechas de los números que pertenecen a ese camino, que están en el intervalo que queremos, entre m más 1 y n. Y eso va a ser parte de toda la suma de los a sub i's, parte de la suma de todas las flechas. Entonces podemos expresar esto de otra manera. Para cada camino, digamos el camino 1, va a haber un número, el primer número, que va a ser mayor que m. Y ese número le vamos a llamar x sub 1. Y va a haber un primer número que va a ser mayor que n. Y ese número le vamos a llamar y sub 1. Entonces, y sub 1 menos x sub 1 va a ser la sumatoria de todas las flechas
de los números, ah, de los números entre m más 1 y n pertenecientes a ese camino. Entonces, eso significa que si repetimos esto para cada camino, es sumatoria de algunas flechas, significa que si sumamos todo, vamos a obtener esto, que y sub 1 menos x sub 1 más y sub 2 menos x sub 2, etcétera, hasta y sub b menos x sub b. Esto va a ser igual a justamente la suma de todos los a sub i, porque la suma de todos los a sub i eran justamente la sumatoria de todas las flechas, y esas flechas han sido distribuidas entre todos los caminos, y esta solo es una manera más de separarlos. Pero lo importante es que ahora tenemos esta otra manera de expresar la suma de todos los a sub i. Y ahora lo que tenemos es que estas distancias, la distancia entre el primer número que es mayor que m y m, no puede ser tan grande. Pues ese es como máximo es 2015, porque el primer número que es mayor que m, lo más lejos que se puede llegar es que justamente empiece desde m y salga la flecha de máxima longitud, que sería 2015. Y lo mismo pasa aquí. Entonces la idea va a ser volver a expresar y sub 1 menos x sub 1 como y sub 1 menos n menos x sub 1 menos n menos o más n menos m, ya que n es mayor que m. Entonces, toda esta suma entera va a ser y sub 1 menos n más y sub 2 menos n, etcétera, hasta y sub b menos n menos x sub 1 menos m menos x sub 2 menos m, etcétera, hasta x sub b menos m más b veces n menos m. Y eso va a ser la suma de los a sub i desde m más 1 hasta n. Ahora, el detalle es que aquí hay justamente n menos m a sub i, por lo que si pasamos esto a restar, va a ser lo mismo que si tuviéramos la sumatoria de todos los a sub i menos b. Significa que esto menos esto da justamente esto, porque la cantidad de términos coincide. Y esa es una coincidencia que nos ayuda a resolver el problema, porque ahora tenemos la sumatoria de los y sub is menos n menos la sumatoria de los x sub is menos m es igual a esta cantidad que justamente queremos que su valor absoluto sea menor o igual que 1007 al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es acotar esta cantidad. Y ahora la manera de hacer eso es darnos cuenta de que justamente esto es la suma de la distancia, la suma de todas las distancias. Para cada camino agarras el primer término que es mayor que n y esta resta es su distancia a n. Entonces esto es básicamente la suma de cuánto los caminos se pasan de n. Esto es muy informal, así que es nada más para que se den una idea de qué significa esta resta. O mejor dicho, por cuánto los caminos se pasan de n. Y esto es exactamente lo mismo, pero con m. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente acotar uno de ellos y el argumento para el otro va a ser exactamente el mismo. Entonces podemos coger la suma de los x sub i menos m. Entonces,
tenemos a m, y para cada camino agarramos el primer número que es mayor que m y lo restamos. Entonces, para el camino 1 vas a tener un número x1 que va a ser mayor que m y vas a hallar esta distancia y esa distancia va a contribuir a la suma de 1 que va a ser igual a x1 menos m y al final vamos a sumar de 1, de 2, así hasta d sub b. Entonces, vamos a hallar el mínimo que puede ser y el máximo que puede ser. Ahora, estas distancias, que vamos a dibujar de nuevo, estas distancias son todas distintas para cada camino, porque todos los números pertenecen a diferentes caminos, así que lógicamente esas distancias van a ser distintas. Y como son distintas, eso nos va a ayudar mucho, porque podemos directamente calcular el mínimo de esa sumatoria, de x sub i menos n, desde 1 hasta b. El mínimo va a ser justamente, como todas esas distancias son positivas y distintas, el mínimo tiene que ser 1 más 2 más 3, así hasta más b. Ahora, ¿qué pasa con el máximo? Pues las distancias son distintas, pero además, ¿cuál sería el máximo de una distancia? Como hemos dicho antes, el máximo de una distancia es 2015, porque las flechas no pueden ser más de 2015. Entonces, lo máximo que puede tomar un XY es justamente si empiezas desde M y agarras la flecha con la máxima longitud. Entonces, esto es lo máximo a lo que puede llegar un XY. Entonces, la máxima distancia puede ser 2015. La máxima distancia es 2015. Entonces, nos falta un detalle y es que uno de estos caminos, para uno de estos caminos, el primer número que es mayor que m va a ser m más 1. ¿Por qué? Porque m más 1 tiene una flecha que llega hacia él y esa flecha pertenece a un camino, definitivamente. Entonces, este m más 1 pertenece a uno de esos caminos y cuando lleguemos a ese camino, entonces vamos a obtener que la distancia justamente va a ser 1. No podemos garantizar eso con m más 2, por ejemplo, porque podría ser que venga justamente de m más 1, pero con m más 1 sí tenemos garantizado que la flecha viene desde m o desde antes. Entonces, m más 1 es el primer número que es mayor que m en algún camino. Entonces, este máximo definitivamente tiene que tener 1, forzosamente, y el resto sí puede ser lo máximo que puede hacer, que inicia en 2015, luego seguiría 2014, y así hasta el siguiente número, que es el mínimo número, el último número de esta asociación sería 2017 menos b, claro, porque si los emparejamos tiene que sumar 2017. Ok, entonces hemos hallado el mínimo, hemos hallado el máximo de esta sumatoria. Entonces, esta sumatoria de 1 hasta b de x sub i menos m es mayor o igual que 1 más 2 más 3, así hasta más b, y es menor o igual que 1 más 2017 menos b más 2015. Ahora, lo mismo va a pasar, el argumento es exactamente el mismo para la otra sumatoria que era y sub i menos n, porque realmente no hay diferencia entre m y n en términos de especialidad en lo que hemos elegido. De hecho, puedes repetir el argumento y cada paso va a ser completamente válido. Entonces vas a tener lo mismo, 1 más 2 más, hasta más b, 1 más 2017 menos b, más 2015. Entonces, la máxima diferencia entre estos dos se va a dar cuando uno de ellos sea el mínimo y uno de ellos sea el máximo. Entonces, esta diferencia de aquí va a ser menor o igual que justamente 1 más 2017 menos b, así hasta 2015, menos 1 menos 2 menos 3 menos b.
Ahora, esto es igual a 2015 menos b. Los unos se cancelan. Y tienes 2015 menos b repetido b menos 1 veces. Y bueno, como estos dos suman 2014, entonces por el principio de media aritmética, media geométrica, vas a tener justamente, podemos demostrar fácilmente que esto es menor o igual que 1007 al cuadrado. ¿Cómo? Pues agarramos la desigualdad de media geométrica, media aritmética para estos dos números que son positivos, porque b es positivo. Hay al menos un camino y no pueden ser más de 2015. Entonces sería b menos 1 más 2015 menos b entre 2 es mayor o igual que la raíz del producto. Y esto es 1007. Así que el producto va a ser menor o igual que 1007 al cuadrado. Y entonces esto es el paso, bueno, el último paso que nos permite concluir lo que queríamos. Porque esto es justamente, o bueno, falta un detalle y es que esto podría ser negativo, pero por la misma razón va a ser mayor o igual que menos 1007 al cuadrado. Entonces, en resumen de todo, vamos a tener esto. Por lo tanto, el valor absoluto de eso, de esta diferencia de sumatoria, va a ser menor o igual que 1007 al cuadrado. Entonces, eso resuelve el problema porque esto es igual a la sumatoria desde n más 1 hasta n de los a sub j menos b, que es justamente lo que nos pedía el problema y por lo tanto el problema está resuelto y eso sería todo. Así que hemos terminado.